Yo les voy a hablar de Project Management, una disciplina que ha estado muy en boga y que últimamente se ha utilizado muchísimo para lograr el éxito de muchos de nuestros proyectos y de todas esas construcciones inmensas que vemos hoy día en boga en nuestro planeta Tierra. Pues como les estaba diciendo, yo quiero empezar a hablarles hoy sobre qué significa nuestros proyectos. ¿Con cuál finalidad? La finalidad de todo esto del Project Management es lograr el éxito de nuestros proyectos, es lograr los objetivos que nos hemos planteado dentro de los proyectos, garantizando que vamos a tener calidad en los entregables que vamos a darle finalmente a nuestro cliente. Y dentro de esos parámetros o esas limitaciones que tienen nuestros proyectos, que normalmente vienen dadas por el alcance del trabajo original, el tiempo de ejecución del proyecto, el presupuesto, porque tenemos que originalmente al principio al establecer el proyecto nosotros estamos dentro de un marco de presupuesto establecido, y finalmente la calidad. Muy importante pues garantizar que nosotros le vamos a entregar un producto de calidad a nuestro cliente. Si se ponen a ver, esto del Project Management no es una carrera nueva, no es una disciplina nueva, no es nada nuevo. El Project Management nos está acompañando desde el principio de la humanidad. ¿Y qué significa Project Management? Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de las pirámides de Giza, el Taj Mahal, la muralla china? En esos años, o sea, hace de miles de años, no sabíamos que ellos no tenían nociones de Project Management como las tenemos hoy en día. Pero efectivamente, imagínense cuando se construyó el primer avión, por ejemplo. Para hacer esas obras nosotros definitivamente teníamos que ellos, esa gente, esos ingenieros, que ni siquiera había la carrera de ingeniería como tal, como la conocemos hoy día, tenían de alguna forma que organizarse, planificarse, controlar sus recursos para poder llevar a cabo esas obras de ingeniería majestuosas que aún hoy, después de miles de años, siguen vivas. Entonces, en los años, ¿cómo se convirtió el Project Management? ¿Cómo se llegó a esto del Project Management? En los años, a mediados del siglo XX, se llegó a un acuerdo porque, bueno, todos nuestros proyectos siguieron creciendo, la industria empezó a expandirse mucho más y más, y se dieron cuenta que necesitábamos unas bases, unos criterios que nos establecieran a todos dentro de unas normas, dentro de una normativa mínima, que nos garantizara el cumplimiento de ciertas prácticas recomendadas que nos pudieran llevar finalmente a la ejecución de un proyecto exitoso. Entonces fue allí cuando nació el Project Management como profesión. Yo les invito también a que se conecten en el PMI, que es el Project Management Institute, donde efectivamente, de hecho, los ingenieros estudiamos, o los managers que aún no tienen la profesión como tal, se certifican dentro de este instituto, y hay un material, tienen muchísimo material excelente que les recomiendo a todos que pueden entrar. Hay muchos de ellos, se pueden asociar a la página. Y si no, pues bueno, ellos tienen mucho material que está disponible para el público sin necesidad de hacer ningún tipo de pago. Entonces, bueno, estamos hablando de Project Management, y yo les quiero preguntar o les quiero contar qué es el Project Manager. ¿Qué es un manager, no? ¿Quién es esa persona que llamamos el Project Manager y cuáles son las características que debe tener? El Project Manager es ese ser que está arriba del proyecto, que se encarga de organizar, de visualizar, de controlar los recursos, de comunicarse, de gestionar, para llevar y finalmente con el único objetivo de lograr que el proyecto salga exitosamente dentro del tiempo establecido, con el presupuesto que se acordó al iniciar el proyecto, y cumpliendo el alcance que nuestro cliente final nos está solicitando. Todo esto, ¿por qué? Con la finalidad de agregar valor a la organización, a nuestra organización, a la organización del cual forma parte este Project Manager, y agregar beneficios a esa organización. Entonces, yo te pregunto, entonces, muchos de nosotros, ¿cómo se crea un Project Manager, no?
Entonces empezamos siendo ingenieros de proyecto, empezamos siendo el ingeniero que íbamos al campo, veíamos, pues no sé, o sea, cómo estaban construyendo, cómo se instalaba la chimenea o el horno o el silo y fuimos aprendiendo. Yo pienso que ese bagaje, esa experiencia en campo es algo fundamental para luego llegar a esas posiciones de manager, porque el manager necesita una visión global de lo que significa el proyecto. El manager no puede ver esa sola casillita que vemos nosotros cuando nos encargamos, por ejemplo, solo de la parte eléctrica, solo la parte mecánica, solo la parte civil, solo la parte de instrumentación, solo la parte de procesos. El manager necesita ser un integrador. Y eso pues se aprende, muchos de nosotros lo tenemos, es como algo nato, porque no es solamente, si se ponen a ver el project management, no es solamente algo que se puede evidentemente utilizar dentro de proyectos de construcción, de ingeniería, sino para toda la vida. O sea, tú puedes ser el project management de tu propia vida. Entonces, quiero preguntarles, y es como algo para una reflexión personal, ¿cómo te sientes tú? O sea, ¿cuáles de esos skills tienes tú hoy desarrollados dentro de tu vida? Tu conocimiento sobre una materia específica, tu capacidad de liderazgo, tu capacidad de comunicación, esa visión holística del proyecto, esa capacidad de visualizar ir siempre un paso más adelante, porque no nos podemos quedar atrás. El líder del proyecto, ese líder que motiva, ese líder que lleva, ese líder que nosotros nos inspira para seguir, tiene que tener la capacidad de mirar más hacia adelante e ir de alguna forma anticipando o previendo todas esas situaciones que se pueden presentar en el proyecto para poderlas sortear antes de que se susciten, ¿no? Entonces, bueno, el project management es el responsable principal del proyecto y digamos que como que el capitán del barco, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas características que el project management debe tener? Primero, tiene que ser un ser integrador. Como les estaba comentando hace unos minutos, tiene que tener la capacidad de tener esa visión integral, esa visión holística. Cuando tenemos proyectos multidisciplinarios, entonces el project management, el gerente de construcción, tiene que tener la capacidad de integrar a los inspectores, a la cuadrilla que está haciendo la parte mecánica, a la cuadrilla que está haciendo la parte eléctrica, aun cuando cada una de esas cuadrillas, equipos, tengan sus líderes específicos. Este manager tiene que ser capaz de integrar todos esos equipos, porque vamos a estar claros, si el ingeniero civil o el líder del equipo civil no se habla con el líder del equipo de tuberías, o el líder de los equipos mecánicos, al momento de hacer la instalación de los equipos dentro de la construcción, pueden haber interferencias, por ejemplo, que la fundación no quedó a la altura que tenía que ir o no se niveló como tenía que ser de acuerdo al equipo que venía o a la bomba o a la tubería o al rack que teníamos que instalar en ese momento. Entonces es sumamente importante eso de la comunicación y el project manager es un garante, o sea, es como... Obviamente, o sea, es un ser humano, no tiene no puede estar en todas las partes al mismo tiempo, pero tiene que tener la capacidad de planificarse y de organizarse tan bien que sea capaz de visualizar todas esas áreas y identificar cuando hay algún quiebre de comunicación o algún problema que pueda estar ocurriendo entre los equipos para poderlo sustentar a tiempo. Otra cosa que tiene que tener el líder de un manager es una capacidad de comunicación, ¿no? Tiene que saber decir las cosas a tiempo. El project manager no puede ser el que sepa de un problema, sepa que una situación está ocurriendo y se quede callado con eso. O sea, un project manager tiene que contar, tiene que decir, esta situación está pasando no solamente para su propio equipo de trabajo, sino para todos los interesados del proyecto. O sea, podemos tener el dueño del proyecto, nuestro cliente. Si algo no va mal, yo les voy a decir, o sea, lo más importante que podemos hacer nosotros, lo mejor que podemos hacer nosotros es asumir nuestra responsabilidad, es contarle a ese cliente, mira, esto no se va a poder entregar en este time frame, en este tiempo, en este lapso de tiempo, pero estas son las medidas que vamos a hacer para mitigar los efectos que esto puede traer o el impacto que esto puede traer dentro del proyecto y estas son las soluciones. O sea, lleguemos con esa
llegamos con el problema, porque definitivamente va a ser una situación que hay que solventar, pero adicionalmente vamos a llegar con la solución. Eso se llama ser un líder proactivo, ¿no? Un gerente proactivo, un profesional proactivo. Otra cosa muy importante, yo pienso que es lo principal que tiene que tener un gerente de proyecto, es ser líder. Pero un líder que no sea líder porque le dieron el título de Project Manager, entonces bueno, hay que seguirlo porque es lo que nos tocó. Un líder que de verdad inspire, un líder que de verdad motive a su equipo, un líder que las personas quieran estar allí no porque sientan miedo que el Project Manager les va a formar un problema o les va a llamar la atención por algo, sino un líder que la gente se sienta inspirada a seguir, que me sienta motivada a continuar en esa hacer más porque este líder me inspira, me llama, me motiva. Para ser un líder no necesariamente, o sea, el líder no tiene, aunque tiene que tener la visión global, el líder tiene que convertirse en parte de su equipo. O sea, un líder no puede ser como decir, él está allá en la estratosfera, en el cielo, y yo estoy aquí abajo, no me le puedo acercar. El gerente que se integra a su equipo, que forma parte, que si en algún momento tiene que subirse, remangarse la camisa para ser parte de alguna ejecución, ese es el líder que es más respetado. También tiene que ser líder no solamente de su equipo, sino de su propia vida, gerenciarse. En un momento, dentro de las construcciones, dentro de los proyectos, llegan momentos que son muy álgidos cuando tenemos que hacer, por ejemplo, resolución de conflictos entre nuestros mismos miembros de equipo, o de repente tenemos que lidiar con algún cliente que a veces, pues bueno, hay unos clientes que son bastante exigentes y no podemos perder el control de nuestra propia personalidad, de nuestro propio ser. Yo no puedo ir a hablar con el cliente y porque el cliente está alterado yo me voy a alterar igual, y entonces se forma, en vez de ser un apaciguador o un mediador de la situación, nos convertimos más bien en agentes que creamos un poco más de problemas en vez de solucionarlo. Leo las preguntas al final y se las respondo las que pueda responderles aquí con mucho gusto, y si no, igualito me quedan aquí escritas y yo se las estoy pasando luego al finalizar, pues en otra oportunidad, pero cuenten con que vamos a responderles. Termino el tema y empiezo a leer las preguntas a Tsiri. Gracias por tu pregunta. Bueno, entonces como les comentaba, ese gerente tiene que ser líder de su propia vida, líder del equipo y un agente inspirador, que sea capaz de consolidar, de ser mediador, de cuando en algún momento hay el cliente pueda estar molesto por algo, nosotros podamos ser agentes de apaciguar esa situación. Y no solamente eso, que nuestro cliente siempre confíe en nosotros. Si ustedes dan la palabra en algo, eso está escrito, imagínense, en piedra. O sea, jamás permitamos que nuestra palabra quede mal delante del cliente. Claro que nos podemos equivocar, pero que nuestro cliente nos reconozca a nosotros como, si Alejandra dijo esto, es porque esto va a ocurrir. Entonces eso es algo muy importante. Aunque el proyecto esté mal, porque pueden haber muchas cosas, o sea, en los proyectos de construcción pueden ocurrir muchas cosas, está el ambiente, está el clima, o sea, no podemos controlar la lluvia o los agentes externos o los proveedores, que ahorita vamos a hablar de ese tema también, que son los stakeholders o los interesados del proyecto, o los interesados o los afectados dentro de los proyectos que llevamos a cabo. Nosotros, aunque no podamos controlar todos esos agentes externos, que nuestra palabra y nuestras acciones siempre lleven a que nuestro cliente confíe en nosotros y en lo que le estamos diciendo. Entonces, bueno, eso es parte de lo que les quería hablar, de lo que es el Project Manager como tal. Y ahora les quiero hablar acerca de las fases de un proyecto, ¿no? Entonces, el manager no solamente está paradito allí esperando que el líder de ingeniería o el líder de construcción o el líder de electricidad o de las diferentes disciplinas venga y con algún reporte. En los proyectos, en la profesión de Project Management, se identifican 5 diferentes etapas de un proyecto. Entonces está la parte del inicio, donde se hace todo el seteo del proyecto, donde ahí se evalúa si el proyecto es viable o no es viable.
ahí también se estudian algunos tipos de riesgos, algunos riesgos que puedan ocurrir dentro del proyecto y se empiezan a ver alguna mitigación a estos riesgos. Luego está la parte del inicio, el inicio. Luego viene la parte de la planificación del proyecto, donde efectivamente empezamos a planificar. Aquí empezamos a ver los tiempos. Obviamente tenemos que tener un alcance inicial, que es el que nuestro cliente nos va a dar. Y luego en la planificación nosotros contamos con recursos, tenemos un presupuesto que hay que hacerle una alocación a ese proyecto, localizarlo en las partes donde vamos a ver. Tenemos recursos que no solamente son recursos humanos como personal, sino también recursos materiales que podamos necesitar a lo largo del proyecto. Luego que tenemos esa parte de inicio y de planificación lista, viene la parte de ejecución. Entonces, en ejecución es donde ocurre toda la magia del proyecto, porque ahí es donde están todas las disciplinas, entran en acción en esa etapa, y es donde la comunicación y toda esta parte del control es sumamente importante. El gerente tiene que estar viendo todo eso. Luego viene una etapa que se llama monitoreo y control, que es luego de esa parte de la ejecución y todo eso que vamos haciendo, viene cómo vamos a monitorear, cómo vamos a medir, cómo vamos a controlar, cómo vamos a saber que el proyecto va en la curva que tiene que ir, que el proyecto no está dando pérdidas, que el proyecto está yendo, inclusive puede ir más adelante de lo que se planificó originalmente. Eso está muy bien siempre y cuando no nos estemos llevando los recursos humanos por el medio, y lo que quiero decir con eso es que a veces hacemos push, como que mira, vamos a producir y no estamos tomando en cuenta que nuestros recursos humanos se cansan, que la gente tiene familia y bueno, pero eso tiene también que ver con el manager, tiene que tener como ese punto medio, ¿no? Entre la mano derecha y la mano izquierda. Y saber hasta dónde llevar a su equipo, que su equipo lo siga, como les dije hace un momento, por pasión, por motivación propia y no por miedo. Y finalmente la última etapa de los proyectos, que es el cierre. Entonces en el cierre hacemos la entrega, el handover, cuando hay si estamos haciendo una construcción, por ejemplo, de obras de la industria petrolera, que es en los proyectos en los que yo más tengo experiencia, donde yo trabajo principalmente, tenemos que hacer entonces lo que es el commissioning, el pre-commissioning y el commissioning, que es el arranque y el pre-arranque de las plantas o de la obra como tal. Entonces, bueno, todo eso, y al final hacemos un cierre donde se identifica cuáles fueron las fallas que hubo, si hay algunas cosas que hay que solucionar, se solucionan hasta que finalmente queda todo cerrado. Algunas auditorías de calidad también se van haciendo en la parte de monitoreo y control, y en la parte de cierre se verifica que todos esos posibles hallazgos que pudieron haber sido encontrados sean cerrados y estén ya todo finalizado de manera exitosa para ser entregado formalmente al cliente. Esas son las fases del proyecto. Pero entonces dentro de la fase del proyecto, y cada una de esas fases tienen buen día Pepe. Ya les comento. Dentro de esas fases, dentro de cada una de esas fases hay diferentes centros puntos de gestión dentro del proyecto, ¿no? Que los llamamos como grupos de gestión. Entonces está el primer grupo, que es sumamente importante, que es el grupo de integración. Está el segundo punto, que es el segundo grupo, que se llama alcance, que es sumamente importante tener un alcance definido y muy claro dentro de nuestro proyecto. Porque si nosotros no tenemos ese alcance definido, nosotros no vamos a saber para dónde ir. O sea, si tú no tienes un objetivo claro, tú puedes estar invirtiendo todo el tiempo que quieras en eso que estás haciendo. Y ojo, eso no es solamente para esta parte de proyectos de construcción, sino, como les comentaba al principio, para nuestra propia vida. Si no sabemos para dónde vamos, qué es lo que queremos, cuál es ese alcance, qué es exactamente eso que queremos lograr, no podemos establecer las estrategias que van a finalmente llevarnos a ese éxito y a decir, mira, sí, hemos cumplido los objetivos. Entonces, alcance se llama Project Scope Management, es sumamente importante.
como lo menciona el Project Management Institute. Y Pepe tiene que ver las apps. Finalmente, al finalizar el webinar les comento, en el Project Management Institute tiene muchas herramientas muy importantes que puedes conseguir para toda esta parte de gestión de proyectos. Está bueno, entonces como les decía, la parte de alcance, luego viene la parte de costos, que es sumamente importante, que es donde vemos toda esta parte de presupuesto, toda esta parte de control, de todo lo que tiene que ver con esta parte del dinero, ¿no? Y lo que vamos a ir invirtiendo. También está la parte del tiempo, que es cuánto tiempo, o sea, nosotros tenemos un tiempo finito y al principio les debí haber explicado más o menos cuál es la diferencia entre proyecto y operación. Entonces, un proyecto es una actividad que está delimitada con un principio, o sea, tiene una fecha de inicio y una fecha de culminación. Operación es una actividad que es ongoing, o sea, es una actividad que sigue y se perpetúa en el tiempo, o sea, no tiene un principio o un final. Dentro de una operación pueden haber diferentes pequeños proyectos que se ejecuten para mejorar esa operación de alguna forma. Entonces es cuando ustedes, por ejemplo, ven que dentro de una refinería o dentro de una planta petroquímica hacemos un proyecto pequeño que es, por ejemplo, vamos a hacer la actualización del sistema de silos o de filtrado de la planta, por ejemplo. Entonces se hace solamente un cambio y eso es un proyecto finito, se cambian las bombas, se cambian las torres, se cambia lo que haya que cambiar y eso empieza en una fecha y termina en otra. Entonces, bueno, eso es la parte de tiempos dentro de la gestión de Project Management. Está la parte también de calidad, que es sumamente importante. ¿Qué es la calidad? La calidad es lo que, pues bueno, nosotros nos basamos, hay varios estándares, por ejemplo, en la industria petrolera y petroquímica existen estándares sumamente importantes que están asociados con normas internacionales que nos explican o que nos rigen dentro de ciertas normativas que dicen este es el estándar de calidad que tenemos que cumplir. Adicionalmente también tenemos a la ISO 9000 que audita procesos dentro de, no la parte de operación y construcción, pero sí los procesos en cómo nosotros estamos llevando a cabo eso. Entonces ellas ven la parte de comunicación, la parte de gestión de recursos humanos y bueno. Entonces calidad es sumamente importante porque de nada nos sirve terminar un proyecto a tiempo y dentro del presupuesto y que la calidad sea inferior, sea mala. La otra parte que tenemos que considerar, que está dentro de los grupos de procesos de la gestión de proyectos, es el control de recursos. Entonces está la parte de recursos y cuando hablo de recursos no solamente estoy hablando de recursos humanos como tal, que es sumamente importante, que ya últimamente no se llama recursos humanos, sino somos talento humano, ¿no? Creo que es un nombre más apropiado. Y está la parte esa de los recursos que incluye pues todo lo que vamos a poner como recursos humanos, la gente, tu personal que vas a necesitar, pero también la parte de materiales, también esas estrategias, a quién tengo que contactar, qué necesito para que este proyecto termine, sea exitoso y finalmente esté en todo lo que necesito para llevarlo a cabo. Luego viene una parte sumamente importante que se llama comunicaciones y es la parte cómo vamos a comunicar dentro del proyecto. ¿Cuál es nuestra matriz de comunicación? ¿Cómo van a ser esas comunicaciones dentro del proyecto? Entonces ahí es donde se define el gerente principal del proyecto, el Project Management se va a comunicar con solamente los gerentes de la primera línea, ese Project Management va a tener comunicación con su equipo más abajo, cómo van a ser las comunicaciones internas dentro del grupo de proyecto y cómo van a ser las comunicaciones hacia afuera. Y cuando hablo hacia afuera no es solamente con nuestro cliente, sino con nuestro cliente, con nuestros proveedores, con las partes de regulación, porque acuérdense que también hay algo muy importante cuando estamos en construcción y yo lo veo mucho, por ejemplo, en la parte cuando hacemos los oleoductos y toda esa parte de proyectos inmensos de oleoductos y gasoductos, tenemos una permisología impresionante que nos tiene que dar el Estado. Dependiendo de la región donde vamos a hacer, las permisologías cambian, los requerimientos son diferentes, entonces tenemos que estar comunicándonos con todas esas personas. También si por ejemplo, como les vuelvo al caso de los pipelines, nosotros para lanzar un pipeline en el medio de la nada,
A veces no es la nada, a veces tenemos que pasar a campo traviesa, pero pasando por propiedades privadas de muchas personas. Entonces, solicitar esos permisos, esas personas se convierten en interesados de nuestro proyecto o stakeholders del proyecto finalmente. Luego viene la parte de riesgos, entonces esos riesgos tienen que ser sumamente, como les dije, identificados muy precisamente. Y no estoy hablando solamente de riesgos de la construcción, que una persona se cayó, se dobló un pie o hubo algún accidente dentro del proyecto o accidente laboral, sino la otra parte de los riesgos, que son riesgos laborales, riesgos de contratos, riesgos en la parte ambiental, riesgos con esa normativa y esa permisología que tenemos que llegar, riesgos con nuestros proveedores que no nos entreguen los equipos a tiempo o los materiales que necesitamos para llevar a cabo ese proyecto. Y bueno, toda esta parte. Luego viene la parte de procura. Procura sumamente importante dentro del proyecto cuando vamos a hacer construcción, porque allí es donde viene toda la parte, todo lo que se diseñó previamente en la parte de ingeniería se convierte en una realidad en la procura. Porque esa bomba o ese equipo o esa tubería que se específico tiene que ser solicitada a esta gente, pues a los vendors, a los proveedores. Y es el equipo de procura dentro del proyecto que se va a encargar de hacer todas esas solicitudes, pasar los paquetes de licitaciones o requisiciones, claro que sí, con la ayuda de los ingenieros de proyecto, pero siempre ellos son la cara visible, ellos son los que van a abrir los paquetes, los que van a solicitar a los ingenieros o a los expertos de cada una de las áreas que hagan su evaluación y finalmente pues escoger al ganador de ese paquete o de esa oferta. Y finalmente viene una parte que a mí me parece que está de último, es el número 13 dentro del Project Management del PM Book o PMBOK, que es el Project Management Book of Knowledge del Project Management Institute, pero que para mí debería ser la primera sección, que son los stakeholders. Como les he hablado, fíjense que les he mencionado mucho esa parte durante el webinar, y es que los stakeholders son los interesados del proyecto. Entonces, cada uno de estos interesados dentro del proyecto tienen diferentes áreas de influencia, ¿no? Entonces, no es lo mismo el dueño del proyecto, que además no solamente tiene influencia, sino impacto, porque si ese dueño del proyecto, digamos que estamos haciendo un proyecto para alguna empresa grande, digamos Pemex, y Pemex dice, no quiero continuar el proyecto, no me siento agradado con esto, pues él tiene la capacidad y tiene la autoridad de parar el proyecto. Ese es un stakeholder sumamente importante, pero tenemos otros stakeholders, por ejemplo, nuestros proveedores de equipos, que aunque ellos no tienen una autoridad para detener o tomar decisiones dentro del proyecto estratégicas, pero si un proveedor no nos entrega un equipo a tiempo, nuestra construcción se va a dilatar o se va a ir fuera de la programación que nosotros teníamos planificado originalmente. Entonces es un stakeholder sumamente importante que tiene que estar allí y que puede impactar finalmente el proyecto, y es un riesgo si nosotros no lo tenemos controlado a tiempo. Entonces, como se pueden dar cuenta, nuestro Project Management o el Project Management nos tiene que ver tiene que tener claro todas las fases del proyecto y todas estas áreas de procesos donde tiene que manejarse, que tiene que tener controladas, que tiene que tener muy bien delimitadas, y tiene que tener, obvio, como les dije al principio, el manager no puede estar en cada una de las áreas. El manager tiene que tener la capacidad de seleccionar a su personal, a su equipo de confianza, que va a ser garante de que cada una de esas áreas funcione. Y finalmente, pues bueno, si hay en algún momento una situación que haya que solventar, el manager pueda participar y puedan tomar decisiones que sean pues buenas para finalizar el proyecto con éxito, que es lo que queremos todos en últimas cuentas. Quiero hablarles finalmente, o sea, ya vamos a terminar, creo que me he extendido un poquito. Quiero hablarles acerca de un triángulo que para mí fue revelador cuando yo entendí esta teoría y cuando la aprendí por primera vez. Y es que, bueno, yo les hablé de esas 9 áreas de grupos de procesos que son sumamente importantes dentro de la gestión de proyectos, pero hay 3 áreas que son fundamentales.
Cuando nosotros tenemos estas tres áreas controladas o por lo menos de alguna forma equilibradas, podemos decir que nuestro proyecto va a ser exitoso o que vamos por buen camino. Entonces, imagínense que hay un triángulo equilátero, sus tres lados son absolutamente iguales y la punta de arriba se llama costos, la punta de la derecha se llama calidad y la punta de la izquierda se llama planificación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre y qué es lo que les quiero explicar con este triángulo? Cuando nosotros ponemos muchísima calidad dentro del proyecto, cuando el project manager se enfoca solamente en la calidad, los costos y la planificación se están viendo disminuidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te enfocas en demasiada calidad, eso quiere decir que si estás siendo demasiado quisquilloso, tu tiempo para poder tener, tu tiempo de ejecución para poder tener, hacerte cargo de todos esos pequeños detalles que tú estás sacando cada vez más y más, se te va a extender. Eso muy probablemente tú te vas a salir de esa planificación original que había sido establecida para el proyecto. Asimismo ocurre con los costos. A mayor cantidad de detalles que tú tengas que estar solventando y solucionando dentro de un proyecto, esos costos se te van a disparar. Porque lo que tenías previsto para un momento, para solventar esta cantidad, se te va a incrementar. Voy para la parte de costos. Si nosotros aumentamos muchísimo los costos o bajamos muchísimo los costos o digo, ay no, este presupuesto yo mejor le voy a quitar aquí, le voy a quitar acá, le voy a quitar allá, la calidad me va a disminuir porque no voy a tener el respaldo en ese presupuesto para cubrir la calidad que yo quiero mínima para el proyecto. Y la planificación, tu tiempo, pues muy probablemente tú vas a tener que seguir haciendo retrabajo porque como no invertiste lo que tenías que invertir al principio, la calidad es mala y entonces el tiempo se te va a extender, que tampoco es bueno. Entonces lo mismo pasa con el tiempo. Cuando nosotros decimos que el tiempo tiene que ser, uy no, vamos a hacer esto, a mí me da que tiene que ser según los mapas y toda la planificación, que esto tiene que ser en las curvas, en 3 meses tengo que terminar el proyecto, vamos a poner que lo terminamos en 2 meses. Estoy quitando un mes de planificación y nuevamente, si yo bajo el tiempo, la calidad se me va a disminuir y los costos se me pueden incrementar porque nuevamente voy a tener que luego de terminar hacer retrabajo para poder solventar todas esas cosas que no hice en el momento que estaba previsto. Finalmente, quiero hablarles de los stakeholders rapidito porque se me extendió de verdad el tiempo. Muy importante que el manager tenga identificados quiénes son los interesados más importantes del proyecto. Hacer una matriz con ellos, como ya les he comentado por lo menos 2, los dueños del proyecto, ese cliente grande a quien nosotros le estamos haciendo esa construcción o ese trabajo, esos proveedores que son sumamente importantes, mi equipo de trabajo interno son sumamente importantes, tengo que establecer y tengo que verificar, oye, por ejemplo, si es un proyecto de construcción civil, mis ingenieros civiles, mis ingenieros estructurales van a ser sumamente importantes. Entonces, yo sé que ellos dentro de mi matriz van a tener un lugar muy especial o prioritario porque necesito que su trabajo esté al tiempo, que esa área particularmente se maneje bien, que me den decisiones prontas, que me entreguen los diseños a tiempo. Muy probablemente esos ingenieros van a tener que reunirse con el cliente. Entonces, todo eso yo lo establezco dentro de una matriz. Otros stakeholders importantes pueden ser si tenemos inversionistas externos a la empresa. Esos inversionistas son sumamente importantes y pueden tener un impacto grande hasta pedir que el proyecto se pare. Entonces, una vez que el project manager identifica a todos sus interesados, sus stakeholders dentro del proyecto, tiene que establecer unas estrategias de comunicación y de trato hacia esos stakeholders. ¿Cómo los quiero tratar? Si esta persona es sumamente, no hasta llegar a y como digo esta palabra, a tratar de complacer a ese señor o ser, ay, mira, que llevarle los chocolates. No estoy hablando de eso, pero sí saber que esa persona tiene que estar contenta, saber que esa persona yo le tengo que llevar reportes, saber que con esa persona me tengo que reunir un poco más. Entonces, dentro de esa matriz es sumamente valiosa porque cuando tú identificas tus stakeholders, tú puedes saber a quién te vas a dirigir, dónde vas a poner tu estrategia principal, dónde tiene que poner la cara el project manager y dónde puede ir uno de los ingenieros líderes de las disciplinas o un experto en alguna de las áreas. Finalmente, bueno, el control de riesgos es absolutamente importante.
identificar los riesgos en las etapas tempranas del proyecto nos ahorra muchísimos dolores de cabeza al finalizar o en las etapas más tardías. Anticiparse es una buena práctica, tener la visión, rodearte de un equipo de trabajo que sea eficiente, que sea efectivo, que sea eficaz, que te pueda dar soluciones a tiempo, que se comuniquen y que digan, pues bueno, o sea, lo que les digo, no le tengan miedo a decir que las cosas están saliendo mal o que hay algún problema que resolver. Es mejor decir eso antes y no esperar a que ocurra la situación y luego llegar al cliente y decirle, mira, esto pasó y ahora no tenemos cómo resolver. El cliente siempre te va a agradecer la honestidad. Eso fue todo. Entonces voy ahorita con las preguntas rapidito. Atsiri, ojalá que todavía estés conectada. Ella me dice, buen día, ingeniera Alejandra. ¿Cuáles son los principales tipos de capacitación por los que debes atravesar un project manager para desempeñarse de mejor manera en su área? Mira, el PMI tiene la certificación como PMP, que es de Project Management Professional. Es la mejor, yo te puedo decir que es la mejor información y la mejor capacitación que tú puedes recibir para convertirte en un project manager con todas las herramientas. ¿Qué se hace en el Project Management Professional? Se comparten las herramientas del PMBOK, como les dije, del Project Management Book of Knowledge, que son a lo largo de todos estos años, se han recopilado todas esas prácticas, las mejores prácticas de la industria, no solamente de la industria petrolera, o sea, estas normas son aplicables a cualquier tipo de proyecto dentro de la industria civil, dentro de la industria aeronáutica, dentro de la industria de petróleo, del gas, o sea, son prácticas universales que pueden ser aplicadas. Entonces, te recomiendo que busques, métete en la página de PMI, y ahí está toda la información. Y gracias por la pregunta, hermosa. Pepe, tú me dices qué apps o programas nos recomiendas para la gestión de proyectos. Bueno, ya te comenté. Entra en el PMI, allí hay bastantes herramientas, pero saben que también adicional a lo que hay en el PMI, la parte de control es sumamente importante. Yo pienso que cuando nosotros, lo que les dije, las tres cosas básicas: calidad, costos y planificación. Si tú puedes, por ejemplo, en la parte de gestión de proyectos, la parte de planificación es sumamente importante. Y planificación te está incluyendo varias cosas, o sea, te incluye la parte del tiempo, el control del tiempo, y también te incluye la parte de control de recursos. No solamente control de recursos humanos, o sea, qué equipos vas a necesitar. Tu cuadrilla en el mes 1, en el mes 2, en el mes 3, en el mes 4 no es la misma. Probablemente en tu mes 3 vas a tener un pico. Entonces, si tú empiezas a tener entrenamiento, no sé si hay una app como tal. Yo sé que Primavera es un programa del Office que lo hace sumamente, me encanta. Entonces, pues bueno, esos son programas que puedes apoyarte en ellos para esta parte de gestión de proyectos. También otros cursos, Atsiri, que te digo, además del PMI, resolución de conflictos es un curso sumamente importante, toma de decisiones. Hay ciertas academias, y por internet lo pueden buscar, donde ellos se encargan de hacer toda esta parte de entrenamientos gerenciales, que no son cursos, no te estoy hablando de que tienes que certificarte en 2 o 3 años, pero son cursos de 1 mes, 2 meses, como pequeños, pero que te dan unas herramientas y unos tips puntuales que te pueden ayudar muchísimo. La parte de control de tiempo, control y gestión del tiempo también sumamente importante. Comunicación, cursos de comunicación también los pueden ayudar muchísimo. Entonces, hola Diana, Anaka, no sé si todavía están aquí. Eso era lo que les quería comentar hoy, quería compartir con ustedes. No sé si hay alguna otra pregunta. Igual si tienen preguntas adicionales, yo voy a estar, me las dejan por acá escritas en la página, aquí en donde vamos a dejar colgado el webinar en Cimientos, y con mucho gusto se las estaré respondiendo próximamente.
Un abrazo de luz para todos, gracias por haberse conectado. Disculpen que me agarró más del tiempo, no estaba previsto que durara tanto, pero es una información sumamente importante. Yo voy a hablar porque muy probablemente próximamente les voy a estar hablando exactamente o específicamente sobre cada una de estas áreas de procesos que les estaba comentando, la parte de integración, alcance, costos, calidad, comunicaciones. Cada una de estas áreas podemos tomarnos 1 hora o 2 o 3 solamente para explicar los detalles que cada una de estas áreas tiene. Aritzi, muchas gracias gracias a ti por haberte conectado, por la paciencia y por haberme acompañado en todo el webinar. Un abrazo de luz para todos, feliz día y pues los esperamos en una próxima entrega. Feliz día para todos.